Hay personas que quizá tienen unas expectativas muy altas de sí mismos, de las personas que les rodean, y eso quizá les hace no ser todo lo felices que pudieran o frustrarse en algunos momentos de su vida. Cuando tenemos una cota muy alta o de nosotros mismos o de los demás, pues se puede hacer que caigamos en ciertas tendencias depresivas, o que nos cambie el carácter, o que no aprovechemos esa felicidad de la que estábamos hablando. Sergio García Soriano, nuestro psicólogo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esto es así, ¿no? Por supuesto, la felicidad nos acompaña si nosotros le brindamos la mano y le abrimos el camino. Por lo tanto, si estamos aquí es para ser felices en este mundo y tenemos que hacer todo lo posible para satisfacerlo. Las personas que esperan mucho de sí mismas o de los demás ¿tienden a ser perfeccionistas o cómo lo podemos definir en psicología, Sergio? Sí, el perfeccionismo está muy relacionado con la expectativa. Entonces, cuando tenemos una expectativa muy alta de cómo nos tenemos que relacionar, de quiénes son los otros, de lo que yo espero del mundo, de la vida, pues esa expectativa es una autoexigencia sobre mí, una exigencia sobre los demás, y está muy relacionado con un carácter perfeccionista. ¿Cómo se trata este tema? ¿Cómo podemos esperar menos de nosotros mismos? Porque no vamos a poder hacer todo perfecto, y de los demás, para no llevarnos esos chascos. Claro, bueno, yo creo que la desilusión es fundamental en la vida, entonces hay que aprender siempre y no hay que quedarse desengañado. Es decir, desengaños tenemos todos, pero no todos tenemos que quedarnos desilusionados o desengañados per se. Por lo tanto, tenemos que aprender que la vida supone el apostar por algunas personas, por algunas relaciones, y que tenemos que saber que nos vamos a sentir frustrados. La frustración en sí no es negativa ni positiva, simplemente es una piedra más del camino, y como somos humanos, pues nos va a suceder en algún momento de nuestra vida, y tenemos que estar abiertos a esa experiencia para poder cambiarla, revertirla, pero siempre aceptarla. He leído un artículo, Sergio, hace poco que hablaba de si queríamos ser felices, que minimizáramos nuestras expectativas. ¿Esto es así? Sí. Tampoco es que no nos volvamos, o que nos volvamos todo lo contrario a ser exigentes, ¿no? Claro, es decir, que aceptemos todo. Claro, la expectativa también genera en nosotros una ilusión, y teñir la vida con ilusiones pues es también tener un mundo coloreado. Ahora bien, si de esa ilusión hacemos algo extremo y somos muy exigentes y lo queremos llevar a cabo de una manera pues muy radical, evidentemente eso nos va a generar una infelicidad, nos va a generar que nunca lleguemos a... Por lo tanto, ¿hay expectativas buenas? Pues sí, porque nos pueden abrir un camino, ¿no? O nos pueden señalar en el horizonte de la utopía un espacio para ir creciendo, para ir acercándonos, pero no puede ser lo único, y sobre todo nos tenemos que dejar llevar por lo que va sucediendo. En Memorias de África decía una frase que es: si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Bueno, pues que evidentemente uno tiene una expectativa, pero finalmente lo que sucede es otra cosa, siempre, ¿no? Una cosa es el programa que teníamos preparado y otra cosa es cómo sale. Pero oye, tenemos que aceptar que es maravilloso el programa que sale, que justo, ¿no? La gracia, la vida, tiene que ver con la interrupción, tiene que ver con el imprevisto, tiene que ver con aquello que uno no había pensado, pero sin embargo surgió. Bueno, pues tenemos que aceptar que la vida es en directo. Estaba pensando, Sergio, en una tuitera muy famosa últimamente, que pone a veces frases relacionadas con esas ilusiones. Me hace mucha gracia un hashtag que dice: hazte ilusiones que te quedan preciosas, y hay otra que dice: me estoy haciendo, ojalá hubiera un Oscar para las películas que me monto en la cabeza, ¿no? Entonces, es muy gracioso, y esto indica un poco que a veces somos expertos en hacernos un mundo de ideas en la cabeza de nada. Y eso es a veces lo que sí que nos hace tener expectativas muy altas y que luego eso no se cumpla. O sea, cuando uno se hace pajaritos, ¿no?, en la cabeza. Claro, exactamente. Cuando uno tiene tantas ideas en la cabeza, finalmente no está en el aquí y en el ahora. El aquí y el ahora es quitarse todos esos pensamientos. De algo que no es real, me refiero. Si tenemos expectativas de algo real, quizás sea mejor, ¿no?, el resultado. Claro, tendríamos que definir expectativas que nos abren caminos y nos pueden servir como una flecha, como una lanza, para ir
encaminados, ¿no? Y otra cosa que tiene que ver con las fantasías exacerbadas que podemos tener cada uno de nosotros. Entonces, pues muchas veces eso nos quita fuerza. ¿Por qué? Porque nos relacionamos con los otros pensando en expectativas que no nos vienen bien, que nos perjudican, y eso evidentemente tiene que ser reducido. ¿Por qué? Porque no es una verdad, es una mentira que me voy formando en mi cabeza y que a todos nos pasa y nos dice, vaya película que me he montado con esto, y en el fondo no era de esta manera. Siempre aquello que uno fantasea es peor que luego lo que sucede. Por lo tanto, mejor los pies en el suelo para poder relacionarnos de una manera sana en el aquí y en el ahora. Y sobre todo no pensarlo por la noche, ¿eh? Porque cuando uno duerme al día siguiente lo ve totalmente diferente. Sí, el estar cansados lo que hace es que incrementa ese nivel de pensamiento negativo que nos puede perjudicar. Por lo tanto, el descanso es fundamental y a partir de ahí, al día siguiente, las cosas salen mejor. Es verdad que uno tiene que ponerse metas, retos, porque es verdad que necesitamos como personas, Sergio, pues ser personas que esperamos cosas, ¿no? Pero no hacerlo de una manera tan alta o crear esas expectativas o esas ilusiones tan altas que nunca lleguemos, que sea algo realista con equilibrio, que yo creo que es una palabra que viene muy bien en esta sección, porque es verdad que uno necesita ponerse metas y ponerse objetivos, si no tampoco tiene sentido nuestra vida. Claro, no estamos hablando de eso, estamos hablando de estar equilibrados, de repente no pensar, bueno, cuando termine la universidad voy a ser director de un banco. Eso no es real. Claro. Eso tiene un proceso. Exacto. Uno tiene que saber que eso no va a suceder en este momento, mañana mismo. Pero sí que puede uno pensar en ese objetivo o tener una meta de querer llegar a algún sitio laboralmente. Exacto. ¿No? La expectativa en ese aspecto tendría que ver con un objetivo, tendría que ver con que uno progresivamente puede ir subiendo peldaños para poder llegar a ser banquero, pero evidentemente uno se va a frustrar si uno tiene una gran ambición y sin embargo tiene poca capacidad de trabajo y piensa que todo se va a poder conquistar en un día. Bueno, pues eso vuelve a ser una película y es mejor que las películas las dejemos para el cine y que en nuestra vida tengamos realidades. Totalmente. También leí en un artículo que hablaba de las metas pequeñas, no ponernos metas pequeñitas, dar pasos cortos, porque así es como se llega a una gran meta y eso hará que uno no se frustre, ¿no? Sí, uno no se va a frustrar si la meta es acorde a lo que uno puede conseguir en ese momento, ¿no? Si uno quiere de repente tener un affair con Julia Roberts, pues es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque vivo muy lejos, porque no estamos en el mismo gremio. Bueno, aunque el otro día vino a Barcelona, pero bueno. Claro, tiene que saber que es del orden de la fantasía y bueno, pues tenemos que poder saber cuándo es una fantasía, cuándo es una realidad y en torno a eso, a esa reflexión que hacemos, poder vivir, porque si no, vivimos en un mundo fantástico. De baldosas amarillas. Claro, que a uno le faltaría, ¿no? Que apareciese el cuento de hadas y los cuentos pues están muy bien para poder leerlos, pero no para hacer de su vida ni un cuento, ni una canción, ni una película. ¿Esto se trata también en terapia? Las personas que tienen ese tipo de expectativas o que son personas que se ilusionan con cualquier cosa, ¿también se les puede cambiar un poco la mentalidad? Claro, sobre todo porque si lo vuelcan en el sitio que corresponde, pues les va a beneficiar. Cuando uno puede hablar con un especialista de sus fantasías, de sus ilusiones, pues sabe cuáles se pueden conseguir, cuáles son más a largo plazo y cuáles son películas que a uno le hacen daño. Entonces, pues bueno, bajarse un poco del carro de la expectativa tan alta, evidentemente le va a beneficiar y con un especialista va a ser quien le pueda de alguna manera ayudar a través de una psicoterapia, porque muchas veces te lo dice un amigo, ¿no? Y uno dice, claro, pero esto me lo dice porque me quiere fastidiar y él tiene otras películas que no me cuenta o que me cuenta que yo no le digo nada. Bueno, pues con el especialista, con el terapeuta, con el psicólogo va a ser el lugar donde poder resolver estas cuestiones que a uno le frustran. Pues danos el teléfono de la consulta, Sergio, por si alguien ahora mismo quiere ponerse en contacto con vosotros. Pues puede ponerse en contacto con nosotros a través del 66 004 66 57, 66 004 66 57 o en www.psicologosergiogarcia.com también va a poder encontrarnos.
Pues Sergio, la semana que viene volveremos a hablar de temas interesantes como hoy, de psicología. El de hoy da para varios programas, ¿eh? Ya lo retomaremos en alguna ocasión. Hasta el martes. Hasta el martes.